Hola, bienvenidos todos a este webinar. Gracias por conectarse. En este webinar vamos a estar tocando temas principalmente sobre BIN 500, que es el nuevo fondo que ya tenemos disponible para ustedes. Está en su aplicación. Entonces, tenemos a dos grandes expertos Actinver, quienes nos van a contar más sobre este fondo, en qué invierte, cómo funciona y demás. Igual los invitamos a ustedes a que si tienen dudas los dejen en el chat para que ellos puedan responderlas al final de la sesión. Entonces, voy a empezar presentando a nuestros expertos. Denme un momento, por favor. El primer invitado que tenemos el día de hoy es Enrique López. Él estudió en el Instituto Politécnico Nacional la licenciatura en Economía y especialidades en Finanzas y Economía Matemática. Desde el 2017 es analista en Actinver, en el cual ha sido responsable del modelaje del tipo de cambio, tasas de interés y pronósticos económicos de Estados Unidos y México. Actualmente es subdirector de análisis, líder de la cobertura del mercado global de acciones y desarrolla pronósticos, recomendaciones y carteras algorítmicas. Como segundo invitado tenemos a Rogelio Gallegos, quien es director de los fondos de renta variable de Actinver y contador público egresado del ITAM. Cuenta con más de 20 años de experiencia gestionando portafolios de inversión diversos dentro de Actinver, tanto fondos de inversión locales como internacionales. Con ayuda de Rogelio, en Actinver fuimos los primeros en operar el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores por medio de un fondo de inversión indizado al Dow Jones Industrial de los Estados Unidos. Entonces, estos dos grandes expertos son quienes nos van a acompañar y van a resolver todas sus dudas. Sé que algunos ya habrán visto esta estrategia en su aplicación y tal vez ya empezaron a invertir, y sé que otros como que tienen reservas. Entonces, este webinar es para ustedes. Esperamos que lo disfruten y sobre todo que si tienen dudas, las dejen en el chat para que al final de la reunión ellos nos puedan apoyar a responderlas. Entonces, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Les cedo 100% el micrófono. Gracias, Kelly, y qué bueno estar aquí junto con Rogelio, que es alguien que él no nos va a decir mentiras. Él vio prácticamente cómo se ha formado el sistema financiero aquí en México y precisamente pues cómo se ha comenzado a operar todo esto que es las inversiones en acciones globales y específicamente en las americanas en el S&P 500, ¿no? Y justo ese es el tema. Hoy déjenme les comparto un poco la presentación y vamos paso a paso. Antes de comenzar a hablar de qué es el S&P 500 y el fondo en general, me gustaría repasar un poco un concepto que es muy importante y es el core del valor de esta inversión, que es el de qué es una acción. Ahorita ustedes ya nos conocen, ya saben nuestro perfil, ya saben de dónde venimos, pero ¿qué tal si un día nosotros queremos crecer? Y una manera en que nosotros podemos crecer es ir a buscar socios. Bueno, pues este proceso de ir a buscar socios es algo que hacen las empresas en Estados Unidos, que hacen las empresas en México, que hacen las empresas en todo el mundo, y esa búsqueda de socios, esa división de cachitos que voy a hacer de mi empresa, es a lo que nosotros conocemos como acción. Entonces, imagínense, yo quiero buscar 5 socios, entonces voy a dividir mi empresa en 5, cada parte de mi empresa va a valer 10 pesos, y entonces el valor total de mi negocio, ¿cuánto es? Pues 50 pesos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que pues ya yo les revelé, ya conseguí a los socios, ya está comenzando a cotizar el precio de mi acción y ustedes que tienen pues mi acción van a querer saber cómo van los ingresos, las noticias relevantes, a lo mejor un día yo ya no quiero trabajar en Actinver, ojalá que no, pero todos esos movimientos, todos esos efectos van a comenzar a sentirse dentro del precio de la acción. Y a diferencia de la renta fija, que son inversiones que ustedes han estado manejando a través de las diferentes estrategias que tiene DIN, pues la renta variable es un mundo un poco más volátil, tiene giros y episodios muchísimo más bruscos, en el sentido de que la trayectoria no siempre es una línea recta como sí lo es, por ejemplo, en las inversiones relacionadas a CETES o las inversiones relacionadas a tasas en Estados Unidos.
De esta manera, pues vamos a tener que estar muy atentos en el caso de las inversiones en renta variable a los reportes trimestrales de empresas, a los reportes de inflación, a qué es lo que vaya a decir la Fed, a qué es lo que vaya a decir Elon Musk, a lo que vaya a decir Donald Trump, a lo que vaya a decir cualquier grupo de compañías que estén dentro del índice, ¿no? ¿Y por qué me refiero al grupo de compañías? Porque, pues, como ya les comenté, justo hay este tema de que el valor de los negocios es lo que está realmente moviendo los precios de las acciones. Cuando ustedes vean variaciones porcentuales dentro de los fondos, lo que vayan a ver dentro, en particular dentro de este que está relacionado al S&P 500, si bien es cierto que es una bajada en el precio, es también el cómo los inversionistas están pensando que se van a mover los valores de negocio hacia adelante. Entonces, justo esta es la clave en la cual ustedes tienen que ver qué tanto están viendo los inversionistas el valor de los negocios y qué negocios, bueno, pues aquí dentro de los negocios hay muchas dimensiones. Hay empresas mega cap, hay empresas large cap y hay empresas mid cap, que esos nombres suenan muy rimbombantes, pero en realidad lo que dice es, bueno, pues yo les dije hace ratito, ¿no? Que a lo mejor mi negocio de Enrique López valía 50 pesos, pues el de Apple, el de Google, el de Amazon, el de Tesla, el de Nvidia vale trillions. Y trillions dólares me refiero a que valen incluso más que muchas economías a nivel global. Entonces, justo aquí Mega Cap y Large Cap es un tamaño de empresas, un universo muy definido sobre el cual opera el S&P 500. Y justo el fondo que estábamos buscando impulsarles es a través de eso. No sé si quieras aquí añadir un poco de historia, Rogelio, justo. Claro, es muy importante entender que, como decías ahorita, hay riesgo, ¿no? En las inversiones en bolsa, pero dentro de todo, ese riesgo le puedo decir que tiene un precio, y se llama la evaluación del mercado, ¿no? Entonces, es muy diferente este riesgo que hay al invertir en acciones, en empresas, básicamente, que el invertir en un cripto, por ejemplo, ¿no? Porque el cripto no tenemos manera de evaluar exactamente cuánto vale un cripto, ¿no? Y todos tienen distintas teorías y evaluaciones que no son tan exactas, pero las acciones se miden por las utilidades que generan las empresas. Eso hace que sea unitario, digamos, la manera en que se miden las acciones. Hay un múltiplo que es básicamente la división del precio y la utilidad por acción, que históricamente puede ser tú si está caro o barato el mercado. Entonces, ese tipo de cosas son muy positivas para invertir en bolsa. La bolsa genera usualmente mejores rendimientos que la renta fija en el mediano y largo plazo, periodos de 3 a 5 años. Históricamente ha sido ganadora porque va relacionada a la economía, al desarrollo de la economía, el desarrollo de las empresas, el crecimiento. Entonces, eso es un factor muy importante. En este fondo y en esta, como lo platicas aquí, en este fondo que está más relacionado a las megas y a las large caps, tenemos las principales empresas del mundo, no solamente Estados Unidos, del mundo en un solo producto. Entonces, es una manera muy, muy buena de crear. Si uno tiene una inversión en acciones en Estados Unidos, digamos que el core de la inversión debería ser el índice y después un número de empresas o inversiones temáticas del estilo, ¿no? Entonces es una manera muy buena de crear la base de un portafolio de inversión. Sí, correcto. Y justo apoyando en ese punto de que recuerden que las empresas, la manera en la que pues, ellos generan ingresos es a través de vender cosas. ¿Qué vende Apple? Pues vende iPhones. ¿Qué vende Microsoft? Ahora vende inteligencia artificial. ¿Qué vende Amazon? Pues ven una tienda en línea. ¿Qué vende Google? Publicidad. Tesla, coches. Nvidia, tarjetas gráficas. Meta, publicidad. Adobe, PDFs y Photoshop, Netflix, streaming, Nike, ropa, McDonald's, hamburguesas, T-Mobile, planes móviles y Starbucks vende experiencias, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues justo todas estas compañías han sido disruptivas y el mercado creo que es sabio, sabe darle valor a cuáles son realmente los negocios que están generando y cambiando la manera en la que estamos entendiendo, pues sí, nuestra vida diaria. Y en este sentido, pues siempre va a reflejar las empresas que más capitalización o que mayor valor de negocio tengan. Estas empresas pues también se pueden clasificar por muchos sectores. Hay 500 empresas, entonces hay sectores de todo tipo, de tecnología, consumo discrecional, comunicación, de salud, que durante la pandemia pues todo el mundo de repente comenzamos a conocer Johnson Johnson, Pfizer, Moderna,
Moderna, entre algunos otros, bancos grandes como Berkshire Hathaway, JP Morgan, que es un socio estratégico de Actinver, Goldman Sachs, entre algunos otros, ¿no? Entonces, creo que invertir en el S&P 500 te da una razón muy grande, además de que dentro de los 3 índices principales, pues también es la dimensión más grande para poder comprar renta variable de Estados Unidos, que es también la economía más grande a nivel global. Entonces, creemos que es una inversión muy noble, es el caballo de batalla para todos los que comenzamos a estar en inversiones de renta variable global, ¿no? Y además de eso que pues también es el rival a vencer, que ahorita en un tema más adelante pues platicaremos de justo lo que es la inversión activa y pasiva. Ahora, ¿qué compañías y por qué es importante esta gráfica? Porque aquí lo que estamos viendo es que pues las empresas, hay ciertas empresas que tienen una concentración muy fuerte porque justo el mercado ha decidido que estas empresas tienen una jerarquía bastante grande de cómo estamos entendiendo hoy nuestra vida diaria. De esta manera, pues hemos visto como Nvidia, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Google, etcétera, se han convertido en un grupo de compañías que son las 7 magníficas y que representan gran parte de la capitalización total de mercado. Pues en este sentido, me gustaría que sean muy conscientes de esto, que cuando ustedes están invirtiendo en esto, va a ser muy importante estar justo cerca de las noticias que hagan los CEOs de estas empresas, ¿no? Como Nvidia, como Apple, con Tim Cook, que es Nadella, con Microsoft, entre algunos otros. Y al mismo tiempo, pues esto lo vamos a ir reflejando dentro de las inversiones que vamos a reflejar, que vamos a estar siguiendo dentro de nuestros portafolios. Entonces, aquí nada más también otro punto que me gustaría señalar y que ahorita hablaremos un poco más, le paso la palabra a Rogelio para que también nos cuente un poco de qué es lo noble de este fondo, es que miren, por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar las 10 empresas más grandes que hay dentro del S&P 500, es decir, estas 7 empresas que les dije, más Broadcom, más Berkshire Hathaway, más JP Morgan, tendríamos que desembolsar un monto total de nuestra inversión de hasta 67,369.58 pesos. Es un montón para un inversionista retail juntar esto y para solamente comprar 10 empresas de las posibles 500 compañías. Entonces, pues en este sentido, pues pareciera, ¿no? Que una inversión muy eficiente es lo que está tratando de hacer y el fondo, además de que pues justo te está ayudando a hacer una democratización de las inversiones, ¿no? Entonces, aquí, no sé, Rogelio, si me ayudas como... Nos gustaría Sí, sentir. bueno, es una manera bastante, yo diría, eficiente de participar en todas estas compañías que estamos mencionando, que son muy conocidas y algunas que no son tan conocidas en México, pero que son muy grandes. Hay empresas importantes de energía, de farma, como dices tú, muchas tecnológicas, bancarias, pero hay muchas que no conocemos aquí que son bastante grandes y relacionadas más a la economía local americana. Pero es muy interesante, o sea, lo que es, como decías ahorita, el caballito de batalla del mercado, claramente, no por nada, estos productos en Estados Unidos son los más grandes del mercado, es donde más dinero hay invertido, ¿no? Y tampoco por nada, este fondo, la 500, es el fondo de renta variable más grande que tenemos aquí en Actinver, también, vale casi 8,000 billones de pesos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la gente se siente, digamos que, cuando tú escoges un portafolio de acciones, pues, ¿qué puede pasar? De 10 escojas y a lo mejor 7 te dieron un buen rendimiento y 3 no. Entonces, quizá te quitaron valor de manera importante. Entonces, cuando uno tiene el índice, pues no tiene ese problema, pues gana lo que gana el índice. Entonces, por eso mucha gente tiene una parte de su dinero en el índice y ya luego hace apuestas dependiendo de viendo, lo que está recomendando, lo que conozca, lo que sepa, lo que se intuya que va a crecer más o no, los sectores que a veces están de moda, ¿no? Entonces yo creo que el índice sigue siendo caballito de batalla y una manera muy eficiente de participar en el mercado. Sí, 100% de acuerdo. Y justo lo que decías, ¿no? O sea, los 3 productos más grandes en el mercado americano son unos productos que se llaman ETFs, que justo están tratando de replicar el comportamiento de estas 500 empresas. Y tienen bastantes también propiedades, hay que decirlo como es. Está el SPY, el IBB, el VOO, y te cobran comisiones bastante, digamos, económicas para lo que es el promedio en Estados Unidos.
Sin embargo, ya como inversionista mexicano y sobre todo para el inversionista que está tratando de empezar a conocer y a sensibilizarse con todo este tipo, con este mundo que es la renta variable americana y que el cual podríamos estar hablando horas y horas y horas, porque la realidad es que es uno de los índices más antaños que podemos encontrar. Si vemos, por ejemplo, el precio de estos instrumentos, cuestan 12,000 pesos en promedio. 12,000 pesos para poderte volver socio de las 500 empresas más grandes. Y pues si volteamos a ver el precio del fondo, Rogelio, es cierto que sé que la comisión es un poco elevada, pero si volteamos a ver el precio del fondo, pues aquí lo vean, ¿no? Aquí está demostrado, o sea, pueden acceder a estas empresas con un precio muchísimo más sencillo, muchísimo más barato. Cuesta casi tanto como un pasaje del autobús de aquí hacia Metro Auditorio. Entonces, y esto te está dando acceso a las 500 empresas de la economía americana más grandes, ¿no? O sea, te estás volviendo socio de Apple, de Nvidia, de Broadcom, de todos ellos, ¿no? Correcto. Y saben que muchas veces, a veces la gente no quiere invertir por la volatilidad en los mercados, pero la volatilidad juega para los dos lados. O sea, cuando hay caídas en las bolsas, realmente es el momento de generar posiciones más grandes, ¿no? Y la mejor manera de invertir es lo que se llama el buy and hold, o sea, comprar y mantener posiciones. Hay gente que pues muchas veces hace operaciones de corto plazo y en esas se gana y se pierde, ¿no? Puede uno ganar mucho, puede uno perder mucho. En cambio, si tú mantienes una posición estable en las bolsas, vas a ganarte veíamos que los promedios de largo plazo del mercado, del resultado digamos, en la bolsa, es como entre un 7 y 8% en dólares, ¿no? Y no es sorpresa, porque eso es lo que crecen las utilidades de las empresas, ¿no? El promedio en los últimos 50 años también. Entonces va reflejando el mercado, como platicábamos al principio, ese valor económico es un reflejo de la economía de Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de cosas son muy interesantes y sí es un factor para cualquier persona que tenga inversiones en la bolsa, debería tener una parte de su portafolio en este tipo de inversiones más, digamos, son sencillas de alguna manera, pero que son muy poderosas en el mediano y largo plazo. Correcto, y antes de explicar esta, si quieren me regreso a una anterior, y es que los últimos 2 años, o sea, aquí está graficado desde el 2021 los tres diferentes índices, en S&P, Nasdaq 100 y Dow Jones, estos están en dólares, y es que los últimos años la realidad es que han sido bastante ajetreados para nosotros como inversionistas, porque en el 21 todavía veníamos con una recuperación bastante fuerte, una inercia grande después de las correcciones que enfrentamos en 2020, tanto así que pues los mercados subieron 26,9%, ¿no? En el S&P 500, y después como que ocurrió la tormenta perfecta en el 22, y es que aquí está en dólares, pero creo que también luego voy a añadir la gráfica en pesos, y es que fue la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque vimos una contracción del 19,4% en dólares, que esta se profundizó también porque pues el peso en esta ocasión nos jugó en contra y se apreció contra el índice, ¿no? Entonces esto pues todavía le restó rendimientos a este 19,4%, pero después, 2023, 2024, o sea, han sido años muy buenos. ¿Por qué? Porque justo apareció esta carrera de la inteligencia artificial, y la mejor manera en la que podamos aprovechar esta carrera de inteligencia artificial, pues es precisamente invirtiendo en este tipo de instrumentos. En el S&P 500, que pues se han visto como la jerarquía que ha logrado retomar Nvidia, o la jerarquía que también pues ha comenzado a tener empresas como Tesla, como Meta, pues se ve reflejados claramente en las valuaciones, en los ingresos de las empresas, obviamente, y pues esto se tradujo en crecimientos de nuestras inversiones, de nuestro patrimonio del 24,2% en el 23 y en el 24 del 23,3%. Es decir, en 2 años llevamos más del 50% de rendimiento en directo. O sea, es algo que no es mentira, que está de hecho demostrado dentro de estos precios, y también lo podemos reflejar. Y además de que el año pasado la depreciación del peso pues nos ayudó también, ¿no? Esto que haya pasado de los 16 pesos hasta los 20, casi 20 pesos, también fue bastante benéfico, aunque creo que aquí, Rogelio, corrígeme si estoy mal, pero
creo que la manera correcta de evaluar estos rendimientos es hacia 2, 3 años y al mismo tiempo en dólares, porque todo lo que pasa intermedio con el tipo de cambio, pues le queda muy alejado a lo que realmente está comportándose la economía en Estados Unidos y estas compañías. Sí, es muy claro eso. O sea, siempre cuando el peso está fuerte, tenemos dudas de los clientes, ¿no? Que nos dicen que a lo mejor en pesos no han ganado dinero. Pero es que uno tiene que ver estas inversiones en dólares, porque por cuestiones del mercado y pues, la naturaleza del país y demás, todo se compra en pesos, ¿no? Pero, o sea, tú compras en el índice, en la bolsa, en el SIC, de la acción de Apple o de JP Morgan, la compras en pesos. Pero está dolarizada. O sea, si mañana el tipo de cambio amanece en 24, te va a reflejar el valor en dólares de movimiento del cambio. Pero estás en dólares, ¿no? Si mañana pasa el tipo de cambio se va a 19 otra vez, síguelo viendo en dólares. Esa es la idea de este tipo de inversiones. El dólar va a mover, se va a subir y se va a bajar, dependiendo de lo que esté pasando. Las tasas, en la política, en la economía. Pero estas inversiones son en dólares. Sí, es muy claro. Queremos ser muy enfáticos en esto porque así nos evitamos dudas y problemas todos y no pensamos en que no ha ganado o si ha ganado. Verlo en dólares y debe de tener un buen rendimiento. Hablando Así es. de estos últimos 2 años que comentabas de estos rendimientos arriba del 20%, usualmente el tercer año, lo he estado revisando, siempre es positivo, usualmente es positivo el mercado, pero varía. Se puede ser, ya no va a ser ese 20 probablemente, tiene que darse muchas cosas a favor, pero sí puede ser entre un 10 y un 15. Acabamos de estar en una junta ahorita con JP Morgan que platicabas, que es nuestro para algunos productos. Pues acaban de decir su equipo de las generaciones espera un crecimiento en la actividad por acción del 12% este año, ¿no? Entonces, si el múltiplo no cambia, es lo que subiría el mercado. Entonces, estaríamos muy cerca de los 6.600, 6.700 puntos, ¿no? El índice. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son interesantes de saber y sí debe de ser tomado en cuenta, como comentabas tú, que el dólar es la base de otros productos y hay que ver dolarizadas. Sí, justo. Y qué bueno que dices lo de los puntos, porque cuando ustedes comiencen a ver las noticias, cuando comiencen a ver lo que mandamos desde Actinver mismo, por lo general la comunicación siempre se traduce a qué nivel está el S&P 500, ¿no? Entonces, esos niveles ¿qué reflejan? Reflejan, pues, es un promedio ponderado por el valor del negocio que tengan las diferentes empresas, y sumado todo eso, pues refleja el nivel actual sobre el que está el índice. Si ese nivel es, si hoy lo vemos barato contra el tiempo, o lo vemos bajo contra el tiempo, o lo vemos alto contra el tiempo, contra su misma historia, es lo que nos ayuda un poco a decidir si conviene o no estar dentro de, invertidos dentro de este tipo de activos. Ahora, de largo plazo, la realidad es que este tipo de activos es uno de los más difíciles de vencer porque siempre otorga rendimientos estratosféricos, no estratosféricos, pero por lo menos sí positivos. Y esto justo es lo que podemos ver en esta gráfica de aquí de la derecha, en donde si nosotros agrupamos los rendimientos que ha pagado este tipo de índices desde 1928, o sea, la mayoría podemos ver que está desde el lado derecho, es decir, están de 0 hasta arriba de 40%. Claramente hay años que son muy buenos, hay otros que son más malos, pero por eso mismo, estas caídas de 40% que se registraron en el 31 o las caídas en la crisis del 2008 y 1937, pues fueron paulatinamente recuperando con todos estos años que han sido la realidad muy positivos, ¿no? Muy de bonanza. Ahora, hacia adelante, como bien decía Rogelio, pareciera que todo el mundo está pensando que el S&P 500, que ahorita está en niveles cerca de los 6.200 puntos, 6.100 puntos, por ahí está coqueteando, pues todavía está barato contra lo que todo el mundo está esperando, ¿no? O sea, pareciera que hay cosas muy favorables, hay tendencias que están ocurriendo como la inteligencia artificial, que pues hay que ver hasta dónde les alcanza, y hay cosas que también están operando dentro del sector financiero, que están ahí bastante, pues entredicho con toda la nueva administración, que también hay que ver un poco cómo avanza. Pero pues un hecho innegable es que el S&P 500 hoy, la mayoría del mercado pues siente que todavía le queda un pequeño espacio por subir. Entonces, sí véanlo, sí considérenlo, esto en su inclusión del portafolio. Va a ser un poco
muy acelerado el rendimiento, pero tómenlo con mucha precaución y incorpórenlo al portafolio, ¿no? Entonces, no sé, Rogelio, aquí si justo nos quieres platicar de este tema. Hablando de las inversiones activas y pasivas, ¿no? Las inversiones pasivas son este tipo de índices, ¿no? Este tipo de fondos. Siguen al índice, muy sencillo, por eso son pasivas. Y son enormes, es lo que platicábamos en el mercado, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y Asia. También la gente se invierte primordialmente en el mercado siguiendo el índice, ¿no? Entonces, tiene la seguridad de que está participando en todas las empresas, tiene la seguridad de que se pueden medir las utilidades, como lo estamos viendo aquí, que la perspectiva de la que estamos hablando del crecimiento de utilidades, no solamente de una empresa, sino de varias, ¿no? Y tiene digamos, no la certidumbre, pero sí tiene idea de cuánto vale, que es esta proporción del múltiplo de evaluación de lo que estamos hablando. Entonces, tú puedes decidir algún momento entrar y salir o no, pero en el largo plazo, históricamente, claramente han sido las mejores inversiones que han habido. Los que son inversionistas activos, aquí también tenemos productos de esos en Actinver. Tenemos uno manejado por JP Morgan, tenemos uno que está en las estrategias de DIN, que se llama Oportuno. Las inversiones activas, pues lo que hace el manejador es por medio de distintas medidas, puede ser análisis fundamental o puede ser cuantitativo, y hacen apuestas de inversión no educadas sobre qué empresas creen que pueden mejorar el rendimiento del índice. ¿Qué pasa en esos portafolios? Pueden haber años muy buenos y también pueden haber años malos. Entonces, a veces una inversión que parece segura puede cambiar el mercado de manera importante y no da lo que pensaste tú que daría al principio del año. Hay un ejemplo muy claro ahorita en los mercados, que son las tarifas que trae Trump, ¿no? Entonces, empresas como, vamos a hablar de Grupo Cuervo en México. Grupo Cuervo exporta el 50% de sus ventas de tequila a Estados Unidos. Si le ponen una tarifa, pues habría ruido. Hay otras empresas como que cotizan en Estados Unidos también relacionadas al sector de bebidas, que también traen este tipo de cuestiones porque importan mucho a los Estados Unidos, exportan mucho a los Estados Unidos de otros países. Entonces, eso es un factor que hace 6 meses no estaba totalmente reflejado en los mercados y ya se ha empezado a reflejar. Entonces, eso es un caso negativo. Hay los casos positivos que en estos últimos 4 años han sido las Max 7, las 7 magníficas, que han tenido desempeños muy fuertes e importantes en el mercado y que mucha gente quiere estar dentro de ellos. Pero entonces, uno hace esas apuestas como inversionista y como manejador de productos, y hay años buenos y malos. En la inversión pasiva, te evitas lo del año bueno y malo. O sea, siempre vas a ir con el índice, pues vas a ir, tienes certidumbre de que si en el periódico mañana amanece que Standard & Poor's subió el 2%, tu fondo va a subir muy cerca de ese 2%. Entonces, eso es muy clave, es una inversión clave una manera clave de diferenciarlos, y hay que tener un poco de los dos para tener un portafolio bien balanceado, ¿no? Pero sí, la inversión pasiva tiene que ser, en mi opinión, la base de una estrategia a largo plazo de inversión. Sí, es correcto, yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora, igual y haciendo como una analogía, o sea, la inversión pasiva es tratar de ser un seguidor, ¿no? O sea, estamos tratando, no queremos genuinamente estar estresado por pensar cuáles son de las 500 empresas, cuál es la que más va a pagar, cuál es la siguiente Nvidia, cuál es la siguiente Microsoft. Entonces, más bien es como de, a ver, ya sabemos que el mercado es sabio, ya sabemos que el mercado va por sí mismo darle valor a ciertas compañías. Entonces, pues mejor compro el mercado, me quito de problemas, compro el S&P 500 y listo, no pasa nada. Ahora, las estrategias activas, que es como las que tú señalabas bien que está aquí en DIN, que es la estrategia agresiva, en ese sentido, pues lo que están buscando es más bien, pues como por ejemplo, las correcciones que vimos en este lunes por la aparición de DeepSeek, agente de inteligencia artificial asiático que comenzaba a retar la idea de que a lo mejor entrenar estos modelos nuevos no necesitaba tanta inversión, sino que al contrario necesitaba menos inversión, y pues esto dijo, no, pues ya la gente va a dejar de consumir productos de Nvidia, y Nvidia se cayó terriblemente, entonces la gente dijo, entonces a lo mejor es oportunidad de entrar, ¿no? Y pues justo todo ese estrés, esa búsqueda de oportunidades es lo que trata de hacer la inversión activa, ¿no? Desviarse un poco de
las inversiones que estamos siguiendo y buscar esas oportunidades tácticas con el fin de, pues justo como señalaba Rogelio, ¿no? Apostar un poquito extra a que pues va a tener un repunte significativo respecto a lo que ya estoy valorando dentro de mi inversión pasiva. Entonces, aquí justo en DIN, uno de esos valores que se está tratando de impulsar es que ustedes tengan esas dos opciones. Por un lado, una gestión activa que yo me atrevo a decir que la gestión que hace Rogelio es una de las mejores que hay en el mercado mexicano, o la otra inversión, ¿no? Que es la inversión que es un poco más irla siguiendo paso a paso. Entonces, pues tomen esto en consideración para sus inversiones. También, pues justo señalarles un poco, no sé si Rogelio, si aquí justo les quieras comentar cómo está estructurado todo el fondo. Sí. Bueno, este producto nació cuando compramos Prudential. Aquí me compró la operación de Prudential en México. Nosotros tenemos el fondo del Actidao, pero decidimos que el S&P 500 era un índice quizá más fuerte y con mejor estructura. Por eso al final sobrevivió este fondo indexado de la Bolsa de Estados Unidos. Y lo que decidimos desde un principio también fue que no íbamos a comprar las 500 emisoras de índice. Sí teníamos las 30 en el S&P 500, pero aquí lo que decimos fue, si existen los ETFs, podemos invertirnos en... La regulación te permite invertir en uno solo, porque pues, se sabe que está diversificado, ¿no? Entonces, desde el principio decidimos eso, y todo lo que tenemos es una mezcla de ETFs distintos del mercado que tienen los mismos costos muy bajos, y es mínimo, o sea, es mínimo el costo. Y una cosa muy importante es que además generan dividendos. Esos dividendos se reinvierten en el fondo. O sea, no quiere decir que no te los lleves como inversionista. Sí te los llevas porque lo evaluamos en el producto. Pues todo ese tipo de cosas están dentro del fondo, te lo pueden ver. Aquí lo que platicábamos, pues, en los últimos 12 meses, 24 meses, tenemos unos rendimientos fortísimos. ¿Qué ha pasado obviamente en el mercado? Y a partir del año pasado, pues también se niveló lo de pesos, ¿no? Estamos diciendo. Entonces, sí es interesante ver esta estructura, ¿no? Y sobre todo, pues aprovechar lo que platicamos de que en términos de lo que puedas comprar en una ETF en el mercado contra esto, puedes comprar más nuestro fondo, un monto mayor, que el de comprar un ETF. Sí, ¿no? Y qué bueno que lo señalas así, justo porque hay hay otro aspecto que no se nos puede olvidar cuando estamos operando aquí mercados de capitales a través del SIC, y ese es la liquidez. Entonces, muchas veces, con liquidez me refiero a que es, pues imagínense, recuerden que al principio de la presentación que les dije que algunos de ustedes se convirtieron en uno de mis socios, y a lo mejor ustedes ya nos conocen, tanto a Rogelio como a mí, y ya podrían decidir vender o mantener nuestra acción. Y en caso de que quisieran venderla, pues tendrían que salir a buscar a alguien que quisiera venderlas, pero pues a lo mejor nadie nos conoce, además de los que ustedes están aquí, y como no los conocen, pues simplemente no hay posturas de alguien que se las quiera comprar. Entonces, en este sentido, pues justo una de las noblezas que está teniendo esta estrategia es que ustedes no se preocupen, en el momento en el que ustedes se quieran salir o quieran entrar, lo van a poder hacer sin ninguna limitación. Y eso es algo que lo pueden hacer a través de un precio de nueva cuenta muchísimo, muchísimo más barato. Ahora, otra cosa que también está bastante importante señalar, y dentro de las noblezas que tiene esto, es justo este periodo de este aspecto de los dividendos, ¿no? Porque fiscalmente se vuelve un poco un tema complicado hacer esa gestión, y el hecho de que sea reinversiones, que ustedes los van a gozar a través de un rendimiento que van a tener dentro del mismo portafolio. Y en ese mismo sentido, otra cosa que nos gustaría señalar es que recuerden que estas estrategias son de renta variable. Una estrategia de renta variable no siempre nos vamos a no garantiza rendimientos mensuales positivos. Va a haber momentos en los que pues va a haber rendimientos negativos, y así es la construcción del mercado, y esos rendimientos negativos no significan necesariamente que tengan que vender toda la posición. Al contrario, parece la historia ha demostrado que son los momentos en los que hay que aprovechar justo para comenzar a hacer compras y construir patrimonios, porque ahí es donde pues la gente puede aprovechar estas decisiones tácticas, ¿no? Correcto. Además, este año, pues es un año interesante porque siendo el primer año del gobierno, segundo gobierno de Trump, se puede esperar volatilidad, ¿no? Lo hemos visto ya en estos primeros días, que está,
que está gobernando Trump, la volatilidad de este año va a ser mayor que en los últimos 5 años. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y sobre todo esto que estamos platicando de que un mal mes no implica que hay que vender todo, eso es muy importante. O sea, al revés, cuando hay caídas es cuando hay que tener calma, la cabeza fría, y si hay recursos, hay que poner más recursos en la mesa. Porque efectivamente en el largo plazo, las bolsas han demostrado históricamente ser una inversión, la inversión ganadora, básicamente. Es correcto, es correcto. Yo estoy en la misma línea que Rogelio, ¿no? Entonces, pues sí, este año va a ser muy, muy volátil, va a ser muy divertido. Pero no lo vean a un año, véanlo a 3 años, a 4 años, a 5 años, véanlo muy, 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 muy de largo plazo, ¿no? O sea, esta ha demostrado ser el mejor instrumento para poder crear patrimonio. Entonces, digo, creo que aquí, no sé si quieres agregar algo más, Rogelio, o ya abrimos a preguntas y respuestas del público. Si quieres, vamos ya directamente a preguntas y respuestas. Perfecto, entonces déjenme iniciar con la primera pregunta. Un momento. Vamos a ver. Dice, bueno, esta dice, Martínez Escobar Jesús nos pregunta, mi duda es sobre la situación que está pasando con la inteligencia artificial de DeepSeek versus NVIDIA. Bueno, nos pone cuál en realidad es su duda, pero supongo que sí podríamos platicarle un poquito más de esta situación. Sí, sí, les platico rápido. O sea, a ver, primero, NVIDIA, ¿qué es NVIDIA, no? Desde ese origen. NVIDIA es una empresa de semiconductores, es una empresa de semiconductores que se dedica a la producción de GPUs. GPUs se refiere a tarjetas gráficas que en su momento y durante la pandemia se ocuparon muchísimo para la gente que se dedica a hacer gaming. Este tipo de gaming es básicamente comprar una tarjeta gráfica, ponerse la compu y así poder jugar el Fortnite o el Valorant de una manera más fácil, ¿no? Entonces, en ese momento de la pandemia, esa era la apuesta de NVIDIA. Sin embargo, ha ido migrando poco a poco de la mano del CEO que es Jensen Huang, el cual comenzó a ver que los centros de datos iban a ser bastante importantes hacia adelante, porque estaba viendo, había cambios dentro de cómo se estaban entrenando algunos algoritmos que ustedes recordarán. Antes de inteligencia artificial, la gente hablaba mucho de machine learning y decision trees y redes neuronales, etcétera, etcétera. Y entonces esos algoritmos comenzaron a evolucionar, pero para poder evolucionar necesitaban procesadores bastante fuertes. Eso es algo que te daban las GPUs de NVIDIA y que esas GPUs pues se ocupaban en centros de datos que son entrenamientos muchísimo más agresivos. Entonces, cuando se popularizaron con la salida de ChatGPT en noviembre del 2022, a partir de noviembre de 2022, que se vio la necesidad de que NVIDIA iba a necesitar vender todavía más GPUs, pues los precios de las acciones volaron, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el desafío de esto? Que las GPUs son caras en el sentido de que necesitan inversiones bastante fuertes para poder llevarlas a centros de datos, desde la compra de terreno, la generación de energía, etcétera. Todo eso, pues, conllevó a que compañías del S&P 500 como Amazon, como Apple, como Microsoft, comenzaron a hacer inversiones bastante fuertes de capital, superando en el caso de Amazon hasta los 77 billions dólares, que es un montón de dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que se vendió era la idea de que la inteligencia artificial era cara de hacer. Ahora llegó DeepSeek, que DeepSeek nació como un side project de una empresa de China, y China ha tenido miles de problemas relacionados con Estados Unidos, pero estratégicamente la parte de los semiconductores pues se ha visto envuelta en un escrutinio porque Estados Unidos cada vez ha dejado de ver a China como un aliado y ha comenzado a verlo como un rival. Dentro de ellos, pues lo que han comenzado a ver, que se ha hecho muchísimo más reciente con Donald Trump, es justo que los semiconductores han comenzado con limitaciones a las exportaciones hacia países asiáticos muchísimo más fuertes que cualquier otra que nos hayamos imaginado. Ahora, lo que logró DeepSeek fue que logró entrenar modelos de inteligencia artificial con chips, con GPUs de gamas más baja a lo que lo están haciendo con empresas como OpenAI, como Anthropic, como Google DeepMind, entre algunos otros. Y justo eso fue lo que causó
la caída de estas compañías, ¿no? O sea, la caída de Nvidia, la caída de Broadcom, la caída de Taiwan Semiconductors, SML, que lo que causó fue que había una expectativa de que las demandas de GPUs iban a terminar siendo muchísimo menores a lo que habían proyectado en las metas de ingreso estas empresas en sus reportes trimestrales. Ahora, ¿qué es lo que después del lunes, del martes hacia acá, ha comenzado a pensar el mercado y los inversionistas? Es que en realidad, en lugar de crear un efecto de que va a haber menos demanda, el hecho de que se haya demostrado que es más barato, lo que va a ocurrir es simplemente que pues va a haber muchísimo más compañías, o sea, va a haber más empresas que van a querer participar y la demanda se va a sostener, incluso hay una posibilidad de que se aumenten precios, y es lo que estamos viendo, ¿no? Broadcom ha recuperado ya prácticamente todo lo que perdió el lunes, lo mismo que Nvidia, entre algunas otras, bueno, Nvidia no, perdón, pero algunas otras compañías como Qualcomm han recuperado eso. Y bueno, eso es lo que ha pasado. Perdón si me extendí. No te preocupes. Germán Rosas nos pregunta, ¿qué ventajas se tiene de invertir en DIN 500, aún con el costo de administración del 1%, si el IBB tiene un costo menor? No, pues ahí sí claramente el costo es diferente, ¿no? Es un poco mayor aquí. La ventaja es lo que hemos platicado de cuántas acciones puedes comprar dependiendo de tu monto de inversión, ¿no? Hacia adelante. Pero la estrategia es la misma, es similar. Perfecto. Edgar Mondragón nos dice, al invertir en DIN 500, ¿nos beneficiaremos de los dividendos que pagan las empresas del S&P 500? Sí, es como te lo platicamos, ¿no? O sea, si a nosotros nos paga un dividendo el ETF, se reinvierte en el fondo y eso se evalúa dentro del valor del fondo. O sea, si meto $1 millón de dividendos, se evalúa dentro del valor del activo del fondo y se refleja en el precio del fondo. Tú, al participar en el fondo con tus acciones del fondo, tienes ese beneficio. Perfecto, gracias, Rogelio. Miriam pregunta cómo se puede invertir en DIN 500. Bueno, esto en tu aplicación vas a encontrar el fondo, Miriam, la estrategia, se llama DIN 500, y ahí vas a poder invertir. Recuerden que es muy importante que conozcan su perfil de inversión para que puedan invertir acorde a su tolerancia al riesgo y a sus preferencias y metas, ¿no? Entonces, en su aplicación los invitamos a que hagan primero su test de inversión para que puedan invertir en las estrategias que más se acomoden a su tolerancia al riesgo. Denme un momento. Dice, Bogart nos pregunta si tiene algún plazo fijo DIN 500. Esta me la voy a contestar. Justo como menciona Rogelio, en DIN 500, en DIN, perdón, las estrategias no tienen un plazo fijo. Ustedes pueden invertir su dinero y retirarlo en el momento que quieran. Entonces, nada más ahí hay que considerar pues el tiempo que toma que se haga la desinversión, ¿no? Son 24 horas aproximadamente, entonces solo para que lo consideren. Carlos Villamil nos pregunta, ¿el ETF está disponible solo en DIN o se encuentra también en el mercado de fondos de cuenta de Banco Actinver? El fondo sí está en las cuentas tanto en DIN como en otras plataformas de Actinver. Perfecto. Estoy buscando otra pregunta porque algunas se repiten un poco. ¿Cuál es la liquidez de la... ¿Perdón? Disculpa, Máximo Campos nos pregunta, ¿cuál es la liquidez del activo de DIN 500? 24 horas, ¿no? 24 Sí. horas tienes de liquidez, así es. Correcto. Compra y venta. Y Geol Bautista nos dice, ¿en qué fechas o en qué periodo se pagarían los dividendos? Es que ahí depende de cada instrumento, ¿no? O sea, los ETFs que tienen los fondos pagan generalmente cada trimestre, ¿sí? O sea, lo que hacen es que juntan los dividendos que van pagando las empresas y los distribuyen en una sola exhibición cada trimestre. Entonces, el fondo tiene el impacto dependiendo de cuándo te lo vayan pagando los distintos intermediarios que tenemos en el fondo. Ahí creo que igual nada más, o sea, justo precisar que los dividendos no es que se los vayan a depositar directamente en sus cuentas. Exactamente. Que
lo que va a hacer el fondo es que los va a reinvertir en estos instrumentos que ya les comentaron, los que, o sea, que vienen dentro del paquetito, y eso lo van a ver reflejado dentro del precio que ustedes vean del producto, ¿no? Es correcto. Perfecto. A Wick Hernández nos pregunta, ¿cómo puedo saber en qué momento me convierte a invertir en DIN 500? Mira, siempre es buen momento, diría yo. Los mejores momentos es cuando hay crisis, porque ahí es donde se hacen utilidades importantes. Ahorita, ¿por qué es buen momento? Porque vamos a verlo desde distintos puntos de vista. El primero, aunque la evaluación del mercado es alta, tiene un sostén importante que son estas utilidades de las que estamos hablando ahorita. Te digo que en una junta que acabamos de tener con JP Morgan, nos dicen que su equipo espera crecimiento de doble dígito de utilidades tanto este año como el año entrante, ¿no? Eso le da un buen sostén al mercado, o sea, es una posibilidad de que la bolsa siga manteniendo una tendencia alcista. Generalmente, ¿qué puede ocasionar que no tengamos alzas en el mercado en un año? Hay que tomar en cuenta, estos son los riesgos. Uno es una desaceleración económica. La desaceleración económica tiene impacto en la generación de utilidades de las empresas y se refleja en los mercados, ¿no? Otro factor es que las tasas de interés suban de manera importante, ¿no? Ese factor es una cuestión que estamos monitoreando mucho ahora porque las tasas de interés ya bajaron, sí, ya bajó la inflación y ya están encontrando un piso probablemente en los siguientes meses. Entonces, para que el mercado tenga el mejor desempeño posible este año, tendríamos que ver tanto el crecimiento de utilidades como el, que las tasas de interés puedan bajar un poco más, ¿no? La Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, está hablando de que va a recortar las tasas este año 2 veces, ¿no? Eso lo antes, lo que traen estimado ahora. Pero hay intermediarios en el mercado, o sea, economistas, casas de bolsa, etcétera, que opinan que no van a haber ya recortes. Eso va a depender de lo que pase con la inflación. Entonces, si la inflación baja un poco más, la Fed puede actuar y mover las tasas, ¿no? Una cosa que hay que tomar en cuenta aquí, aunque las tasas no bajen, creo que es muy interesante darnos cuenta que con las tasas de interés en un 5 o 4%, que es como están ahorita 4 o 5%, los bonos de 10 años, la economía está bien y está creciendo arriba del 2%. Entonces, eso ayuda. Y también hay que tomar en cuenta, porque alguien me dirá, bueno, 2% no es mucho, ¿no? Pero es que las bolsas, las acciones no son la economía en este aspecto de que crezcan 2 o 3%. Las acciones crecen más, porque todas las empresas están buscando siempre cómo generar más utilidades, cómo crecer más, cómo lanzar productos innovadores y disruptivos que puedan ayudarles a tener un mejor desempeño en sus volúmenes. Todo ese tipo de cosas se reflejan en el mercado que anticipa ese tipo de cuestiones hacia adelante. Entonces, este tipo de cosas son los que nos están diciendo ahorita que todavía es un momento de invertir en bolsa a pesar de la evaluación actual del mercado. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, siempre que hay nos dicen que es el mejor momento ahora, pues sí, lo que hay que hacer es hacer un portafolio con buena diversificación, dependiendo ya del perfil de cada inversionista. Perfecto. Máximo Campos nos pregunta, ¿tienen algún porcentaje ponderado o esperado de unos 3 o 5 años? ¿Qué se espera de este activo? Pero yo creo que siendo conservadores, yo hablaría de crecimientos entre un 5 y un 8% por año, ¿no? Dependiendo del promedio, así como lo está manejando el cliente. Puede ser un poco más. Si tiene éxito la administración de Trump en mantener la inflación baja y en lograr que se dé toda esta cuestión, esta cuestión de la inteligencia artificial siga en ascenso y generando crecimiento en la economía y en descenso la economía, ¿no? Esas son las cuestiones muy importantes que pueden hacer que Estados Unidos crezca más. Y creo que por ahora, con lo que está pasando a nivel mundial, Estados Unidos pues sigue siendo la inversión más, de alguna manera, segura, ¿no? Porque en otras partes del mundo pues hay muchas cuestiones distintas que aunque los mercados están un poco más baratos, pues digamos que no hacen tan atractiva la inversión, ¿no? Ok, perfecto. Y ya para cerrar con la última pregunta, eh, hay varias dudas sobre cómo funciona el 1% de la comisión que se cobra. ¿Nos podrían explicar esta parte? Mira, cualquier producto que tú compras en los mercados financieros tiene comisiones, ¿no? Eh, compras por Bursanet, te cobran un porcentaje cuando compras,
producto y también cuando lo vendes, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros en Actinver, desde que empezó la empresa, hace 30 años, siempre se ha cobrado los fondos de renta variable solamente una comisión cuando compras el producto, ¿sí? No, cuando vendes ya no hay ninguna comisión. Entonces, eso existe desde que nació la empresa y no lo hemos movido. Entonces, por ahora, eso es lo que vamos a mantener para el producto. Pero históricamente, claramente, los clientes han sido beneficiados y han tenido buenas utilidades en sus rendimientos, tanto en Bolsa México como en Bolsa Dolarizada. Perfecto, pues muchas gracias Enrique, muchas gracias Rogelio por acompañarnos en este webinar. Esperamos que ustedes como usuarios comiencen a invertir en esta estrategia siempre y cuando hayan realizado ya su perfil de inversión, ¿no? Los invitamos mucho a que realicen su test. Está disponible en su aplicación, en el apartado de perfil o en el apartado de mi inversión van a poder encontrar la opción para poder realizarlo. Entonces, pues muchas gracias chicos por acompañarnos. No, hombre, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Y vamos a ir cerrando este webinar, invitándolos a seguirnos en redes sociales. Estamos como @dinactinver. Ahí siempre vamos a tener contenido relevante para ustedes que los va a ayudar a entender más sobre el mundo de las inversiones. Tenemos carruseles, videos y demás que pueden compartir o guardarlos para que los consulten después, ¿no? También los invitamos a ver nuestro canal de YouTube de educación financiera, donde van a poder encontrar videos muy cortos y también videos un poquito más largos, donde son temas de educación 100% financiera que los van a ayudar a invertir con más conciencia, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por haber sido parte de este webinar y les recordamos que si quieren conocer sobre algún otro tema en específico, pueden escribirnos por redes sociales y decirnos, oye, a mí me interesa un webinar de esto, oye, me gustaría conocer más sobre esto y con gusto lo planeamos para que conozcan más sobre inversión. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la rentabilidad anualizada. Seguro es un término que has escuchado mucho, pero no es claro del todo. La rentabilidad anualizada es una medida que se utiliza para calcular el rendimiento promedio de una inversión durante un periodo de tiempo, expresado en términos anuales. Imagina que inviertes tu dinero en un fondo durante varios años. La rentabilidad anualizada te muestra cuánto ha crecido o disminuido tu inversión en promedio cada año durante ese periodo. Para calcular la rentabilidad anualizada, miramos cuánto ganamos o perdemos con una inversión en promedio cada año, teniendo en cuenta cuánto la hemos tenido. Esto nos ayuda a compararla con otras inversiones más fácilmente. La rentabilidad anualizada es importante porque te ayuda a evaluar el desempeño de una inversión a largo plazo de manera más precisa. También te permite comparar diferentes inversiones de manera más equitativa. Por ejemplo, si una inversión tiene una rentabilidad del 10% durante 3 años, su rentabilidad anualizada será aproximadamente del 3.2% cada año para alcanzar al 10% al término de los 3 años. La rentabilidad anualizada es una herramienta útil para entender cómo ha funcionado una inversión en promedio cada año. Es importante para evaluar y comparar el rendimiento de diferentes opciones de inversión a lo largo del tiempo.